Hermanos en Cristo, las revelaciones privadas no son un dogma de fe que estemos obligados a creer, pero por el contrario, componen un complemento a ciertos pasajes de la historia de la salvación que son breves o inexistentes en el Evangelio. Son aceptados y aprobados ya que no contradicen la enseñanza de Cristo, custodiada por la Iglesia. Un caso destacado son las muchas revelaciones que recibió la monja mística Ana Catalina Emmerich, quien aseguraba que el año de la dormición de la Santísima Virgen y su asunción a los cielos fue en el año 48 después del nacimiento de Cristo. Así lo relata quien tomaba nota de sus revelaciones. Con un estado de íntimo recogimiento, Ana Catalina narró a continuación lo siguiente. Ayer a mediodía, vi ya mucha preocupación y tristeza en casa de la Santísima Virgen. Su doncella estaba atribulada al máximo. Se tiraba por los rincones de la casa o se ponía de rodillas delante de la casa a rezar llorando con los brazos en cruz. La Santísima Virgen descansaba en su celda, tranquila y como moribunda. Estaba totalmente envuelta, incluso por encima de los brazos, con un saco de dormir blanco como los que describí que usaban para acostarse en casa de Isabel cuando la visitación. Tenía el velo recogido sobre su frente en dobleces transversales, y para hablar con los hombres los dejaba caer sobre su rostro. Cuando no estaba sola se tapaba hasta las manos. En los últimos tiempos no vi que tomara nada, sino de vez en cuando una cucharita de zumo que su doncella exprimía en el taburete junto a su lecho, de una fruta parecida a las uvas, compuesta de bayas amarillas. Por la tarde, cuando la Santísima Virgen supo que se acercaba a su fin, quiso bendecir y despedirse de todos los presentes, apóstoles, discípulos y mujeres, según la voluntad de Jesús. Su celda dormitorio estaba abierta por todas partes y ella estaba sentada incorporada en su lecho, blanca, resplandeciente como tránsida de luz. La Santísima Virgen oraba y bendecía a cada uno con las manos cruzadas mientras le tocaba la frente. Luego habló a todos y en resumen hizo lo que Jesús le había mandado en Betania. Cuando Pedro se acercó a verla, vi que llevaba en la mano un rollo de escrituras. María le dijo a Juan lo que se debía hacer con su cuerpo y cómo debía repartir sus vestidos entre su criada y una pobre doncella de la comarca que a veces venía a servirla. A continuación, la Santísima Virgen señaló el tabique de madera enfrente de su lecho, y vi que su doncella fue allí, abrió el mamparo y lo volvió a cerrar. Entonces vi todos los trajes de la Virgen, como contaré más tarde. Después de los apóstoles se acercaron al lecho de la Virgen los discípulos presentes, que recibieron la misma bendición que aquellos. A continuación, los hombres pasaron otra vez a la parte delantera de la casa y se prepararon para el servicio divino. Mientras las mujeres presentes se acercaban al lecho de la Santísima Virgen, se arrodillaban y recibían su bendición. Vi que abrazó a una que se inclinó hacia ella. Mientras tanto, habían preparado el altar y los apóstoles se revistieron para el servicio divino, con sus largas vestiduras blancas y el ancho cinturón con letras. 5 de ellos, que habían estado preparando la misa tal como la vi por primera vez desde la Ascensión en la nueva iglesia de la piscina de Bethesda, se pusieron los preciosos ornamentos sacerdotales. El manto sacerdotal de Pedro, que celebraba el Santo Oficio, era muy largo por detrás, aunque no arrastraba. Por debajo debía tener por dentro algo como un aro, pues vi que el manto se separaba, amplio y redondo. Todavía estaban ocupados vistiéndose cuando llegó Santiago el Mayor con 3 compañeros de viaje. Habían salido de España con Timón el diácono, pero al pasar por Roma se habían encontrado con Eremián Sar y otro más en el lado de acá de aquella ciudad. Los presentes, que estaban a punto de acercarse al altar, le dieron la bienvenida con solemne gravedad y le dijeron con pocas palabras que pasara a ver a la Santísima Virgen. Les lavaron los pies y ellos arreglaron la ropa y todavía en traje de viaje pasaron a verla. Recibieron su bendición lo mismo que los demás, primero Santiago solo y luego sus 3 acompañantes juntos. Después Santiago fue también a celebrar el servicio divino. Ya estaba algo avanzado cuando llegó de Egipto Felipe con un acompañante. Pasó inmediatamente a ver a la Madre del Señor, recibió su bendición y prorrumpió en llanto. Entretanto, Pedro había terminado el santo sacrificio, había consagrado y recibido el cuerpo del Señor y se lo había dado a los apóstoles y discípulos presentes. La Santísima Virgen no podía ver el altar, pero durante el santo sacrificio estuvo sentada, incorporada en la cama con profundo y constante recogimiento. Después que Pedro comulgó, dio el Santísimo Sacramento a todos los apóstoles y luego le llevó a la Santísima Virgen la comunión y la extrema unción. Todos los apóstoles le acompañaron solemnemente.
Tadeo iba delante con el incensario humeante. Pedro llevaba el Santísimo Sacramento junto al pecho en el recipiente en forma de cruz, del que he hablado antes, y Juan le seguía con un platito en el que estaban el cáliz con la sangre y algunas cajitas. El cáliz era pequeño, blanco, grueso y como fundido. Su tallo era tan corto que solo se podía agarrar con 2 dedos. Tenía tapadera y por lo demás era de la forma del cáliz de la última cena. En el rincón del oratorio que estaba junto al lecho de la Santísima Virgen, los apóstoles habían preparado un altarcito delante de la cruz. La doncella había traído una mesa que ellos revistieron de rojo y blanco, en la que ardían luces, creo que cirios y lámparas. La Santísima Virgen descansaba sobre su espalda tranquila y pálida. Miraba arriba constantemente, no hablaba con nadie y estaba como en arrobo permanente. Centelleaba de anhelo y yo podía sentir aquella ansia que la sacaba de sí. Ay, mi corazón también quería subir a Dios junto al suyo. Pedro se acercó y dio la extremaunción más o menos de la misma forma que se hace en nuestros días. Con el óleo santo de la cajita que sostenía Juan, lo ungió en la cara, manos, pies y en el costado, donde su ropa tenía una abertura para que no quedara al descubierto lo más mínimo. Mientras tanto, los apóstoles estuvieron rezando como en el coro, y después Pedro le dio el Santísimo Sacramento. Para recibirlo, se incorporó sin apoyarse y luego volvió a tenderse. Los apóstoles rezaron un rato, y entonces Juan le dio el cáliz. Al recibir el Santísimo Sacramento entró en María un resplandor. Volvió a caer como estaciada y ya no habló más. Entonces los apóstoles regresaron con los santos vasos en el mismo orden solemne al altar de la parte delantera de la casa, donde prosiguieron el servicio divino y dieron la comunión a San Felipe, mientras un par de mujeres se quedaban a solas con la Santísima Virgen. Más tarde volví a ver a los apóstoles y discípulos rezando de pie en torno al lecho de la Santísima Virgen. El rostro de María estaba florido y sonriente, como en su juventud. Sus ojos miraban al cielo con santa alegría. Entonces vi un cuadro maravillosamente conmovedor. Desapareció el tejado de la celda de María. La lámpara colgaba libremente en el aire, y pude mirar dentro de la Jerusalén celestial como a través del cielo abierto. Bajaron 2 superficies de gloria como nubes de luz, en las que aparecían muchas caras de ángeles y entre las que fluía una vía de luz hasta María. Vi por encima de María una montaña resplandeciente que entró en la Jerusalén celestial, hacia la cual María extendió sus brazos con infinito anhelo, y vi que su cuerpo se levantaba con todos sus envoltorios tan alto por encima del lecho que se podía mirar a través por debajo. Vi salir su alma de su cuerpo como una pequeña forma de luz infinitamente pura, que ascendía flotando con los brazos alzados, por la vía de luz que subía al cielo como una montaña de luz. Los coros de ángeles de las 2 nubes se juntaron detrás de su alma, y se cerraron separándola de su santo cuerpo, que en ese momento de la separación volvió a caer en el lecho con los brazos cruzados sobre el pecho. Mi mirada siguió su alma, y la vi entrar por la vía luminosa en la Jerusalén celestial, hasta el trono de la Santísima Trinidad. Muchas almas se precipitaron hacia ella con respetuosa alegría, entre las cuales vi a muchos patriarcas y a Joaquín, Ana, José, Isabel, Zacarías y Juan el Bautista. Pero ella se elevó a través de todos hasta el trono de Dios y de su Hijo, quien, irradiando aún más luz por sus heridas que por toda su aparición, le recibió con amor divino y le hizo entrega de una cosa que parecía un cetro, al tiempo que le mostraba abajo en la tierra todo a su alrededor, como si le entregara un poder. De este modo, mientras veía el alma de María entrar en la gloria celestial, me olvidé de todo lo que pasaba en torno a ella en el cuadro de la tierra. Algunos apóstoles, por ejemplo, Pedro y Juan, tienen que haberla visto también, pues tenían alzados sus rostros. Los otros estuvieron la mayor parte del tiempo arrodillados y completamente postrados en el suelo. Todo estaba lleno de luz y de resplandor como en la ascensión del Señor. Vi que un gran número de almas salvadas del purgatorio seguían al alma de María cuando entró en el cielo, cosa que me alegró mucho. Y también, hoy que es el aniversario, veo entrar en el cielo muchas pobres almas,
entre ellas algunas que he conocido. Tuve la consoladora comunicación que cada año, el día de su muerte, muchas almas devotas de María participan de esta gracia. Cuando volví a mirar abajo a la tierra, vi que el cuerpo de la Santísima Virgen brillaba al descansar en el lecho con el rostro como una flor, los ojos cerrados y los brazos cruzados sobre el pecho. Los apóstoles, discípulos y mujeres estaban de rodillas a su alrededor y rezaban. Mientras veía todo esto, había en toda la naturaleza un sonido encantador y un movimiento de la misma clase que hubo en el nacimiento de Cristo. Supe que la hora de su muerte fue la nona, en la que también murió Jesús.